Una mujer adinerada sospecha que su codicioso y deshonesto hijo está planificando algo terrible para heredar rápidamente su dinero, entonces ella urde un plan para desenmascararlo. Cuando Susana se jubiló a los 55 años de su trabajo como consejera delegada de una multinacional, estaba deseando tener por fin tiempo para disfrutar de la vida. Por desgracia, había enviudado muy joven y había tenido que criar sola a su hijo. Susana era guapa, inteligente y divertida, pero había rechazado todas las proposiciones. Vivía para su hijo y nunca imaginó que él no la quisiera igual. Susana almorzó con su hijo una semana después de jubilarse y empezó a compartir con él sus planes para el año siguiente. Alquilaré una villa en Niza o Montecarlo, luego iré a la Toscana. Su hijo Gary frunció el ceño. ¿Una villa en Niza? Montecarlo, preguntó. Mamá, ¿te puedes permitir eso siquiera? Susana se rió. Me lo puedo permitir todos los años hasta el día de mi muerte, dijo, aunque viva 100 años. No sabía que tuvieras tanto dinero, comentó Gary. Sé que tenías un gran sueldo. Tenía un acuerdo de paquete de acciones, explicó Susan. Vendí las acciones a la empresa, y créeme, puedo permitirme todo lo que quiera. Cuando me muera serás bastante adinerado, Gary. Por favor, mamá, dijo Gary estremeciéndose. Ni se te ocurra hablar de algo tan morboso. Te necesito aquí, viva, más de lo que necesito cualquier cantidad de dinero. Susana se inclinó y le dio un suave beso a su hijo. Mi dulce niño, sonrió, te quiero tanto. Pero, durante los meses siguientes, Susana tuvo la sensación de que algo le pasaba a Gary. Cuando estaba con ella siempre parecía animado, pero a veces lo veía melancólico. Ella le preguntaba qué le pasaba, pero él decía que todo estaba bien. Entonces Susana se dio cuenta de que cada vez que Gary la visitaba, algo desaparecía. Una vez fue una diminuta, pero muy valiosa figurita de porcelana de Dresde del siglo XVIII que había sido de su madre, luego un candelabro de plata de ley, y una antigua pulsera de oro y amatista. Susana sabía que Gary debía de haberse llevado los objetos. Probablemente para venderlos. ¿Pero por qué no le había pedido dinero? Entonces, un domingo, lo vio rebuscando bajo el cofre de su coche. Susana esperó a que Gary se fuera, abrió el cofre y miró el motor. Ni siquiera sé lo que estoy mirando, suspiró. A la mañana siguiente llamó a su mecánico y le pidió que se pasara a echar un vistazo a su coche. El hombre empezó a revisar bajo el cofre. Luego se levantó y la miró. Señora, dijo, gracias a Dios que me llamó y no condujo este coche. Le habían cortado la manguera de los frenos. Podría haberse matado. ¿Matado?, preguntó Susana, conmocionada, y una terrible tristeza llenó su corazón. ¿Su hijo le había cortado los frenos? ¿Gary la quería muerta? El dulce niño que había criado con tanto amor nunca haría eso. Pero Gary se había convertido en alguien a quien ella ni siquiera reconocía y no sentía lealtad alguna hacia su propia madre. Susana era una mujer inteligente e ingeniosa y trazó un plan. Al día siguiente, Gary recibió una llamada de la mejor amiga de su madre, Marta. Gary, gritó, lo siento mucho, me llamó la policía. Susana tuvo un accidente y se ha ido. Marta continuó asegurándole a Gary que se estaba encargando de todo, incluyendo la esquela y el funeral. Es lo menos que puedo hacer por ti y por ella, sollozó Marta. 3 días después, Gary y un nutrido grupo de amigos de Susana, incluida Marta, asistieron al funeral. Lo que Gary no notó fue que una mujer con gafas obscuras estaba en un café al otro lado de la calle, leyendo un periódico. Era Susana, leyendo la sección de obituarios. La querida madre y amiga Susana murió trágicamente en un accidente a la edad de 55 años. El funeral tendrá lugar en bla, bla, bla. Susana sonrió, era perfecto. Cruzó la calle y se ubicó al fondo, mientras varias personas le rendían homenaje.
Entonces, un abatido Gary ocupó el centro del escenario. Nadie extrañará más a mi madre que yo, dijo con lágrimas en los ojos. Ella era mi mundo, mi todo. No sé cómo sobreviviré. Entonces, se escuchó una voz clara y sonora que lo interrumpió. Estoy segura de que el dinero ayudará. Gary miró hacia el fondo de la sala y se paralizó. Era Susana. Se quitó las gafas oscuras y caminó hacia él. Detrás de ella había varios policías. «Mamá», exclamó poniéndose pálido. «¿Estás viva?» «Sí, mi querido y devoto hijo», dijo Susana con amargura. «Y no gracias a ti. Por cierto, para que lo sepas, hice un nuevo testamento y donaré todo mi dinero a la caridad». La policía detuvo a Gary por intento de asesinato y pasó varios años muy miserables en una prisión estatal, mientras Susana llevaba a cabo su plan de viajar por todo el mundo. Todos debemos tener mucho cuidado, porque las personas más cercanas a ti a veces te pueden traicionar. Susana nunca imaginó que su amado hijo estaba dispuesto a matar para quedarse con su dinero. Escucha tu intuición, puede salvarte la vida. Susana tuvo suerte de haber llamado a su mecánico, o podría haberse matado cuando le fallaran los frenos.